Hola, Carlos. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Marcelo. La pandemia fuera de control en Brasil, con más de 1.000 muertos por día en los últimos 45 días, 2.200 hace unos días. Realmente un cuadro de deterioro acelerado. Estamos sin ministro de Salud nuevamente, por cuarta vez durante la pandemia. En estos momentos el presidente Bolsonaro se está reuniendo con posibles ocupantes de este ministerio clave en un momento en que hay una cantidad de internaciones y de fallecimientos que son realmente abrumadores. Ese es el cuadro general de la pandemia en este momento. Tenemos que recordar que hay 3.800.000 personas vacunadas aquí en el estado de San Pablo, pero esto, si bien pone un freno al avance de los contagios, significa también paralelamente un muerto cada 5 minutos. Eso en el estado de San Pablo, donde, en Brasil, el contexto general es que en Brasil hay 9,7 millones de personas ya vacunadas y a pesar del número ser bastante significativo, representa nada más que el 4,5% de la población total. Por lo tanto, esa es la situación en la que estamos y que los índices económicos comienzan a presentarse también muy preocupantes. Carlos, se está viendo y se está analizando nuevas medidas restrictivas, ya sea en fronteras, en la circulación misma. Exactamente, Lourdes. San Pablo, como siempre lo digo, es el estado de alguna manera referente de Brasil, porque es el estado con más población, el estado donde hay más concentración de riquezas y donde los comportamientos económicos repercuten en todo el país. Hoy justamente comienza una nueva fase de las restricciones del gobierno del estado de San Pablo para intentar contener el avance del descontrol de contagios que se ha registrado en los últimos días, y a esta habían 5 fases que iban desde la fase azul hasta la fase roja, que era la más grave. La fase que comienza hoy es más grave todavía que la roja y significa toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto significa restricción absoluta de circulación y continúan las restricciones durante el día. Durante el día continúan las restricciones de la fase roja, fase vermelha, que significa una reducción drástica de la actividad económica. Esto, naturalmente, tiene un impacto muy fuerte, no solo en la gente común, digamos, sino también en los comerciantes, empresarios, y de hecho, no sé si estamos viendo imágenes de ayer, aquí en la Avenida Paulista, que es como el centro financiero de la ciudad, hubo una manifestación por casi 3 horas ininterrumpidas de carros, de autos, de una caravana de autos, sí, lo estamos en la viendo. que la gente se manifestaba en contra de estas restricciones, justamente porque señalan que, con razón también, que la paralización de la actividad económica va a tener graves consecuencias. Entonces hay un gran dilema entre qué priorizar, la economía o la salud, y los intentos de encontrar una solución en el medio para la economía y la salud son estas medidas que se están viendo en un momento que, como decía, Brasil quedó sin ministro de salud por cuarta vez consecutiva en la duración de la pandemia. Increíble. Ahora veíamos, Carlos, una situación bastante preocupante, porque lo veíamos, por ejemplo, el presidente Bolsonaro el viernes o el jueves hablando a los gobernadores de que no tomaran ninguna restricción, y parece que esto va un poco en contra, ¿no? Digamos, son los propios gobernadores de cada estado los que han tomado la decisión de cerrar todo cuando el presidente de la nación no está de acuerdo con esto, ¿no? Exactamente, Marcelo, eso es muy pertinente porque también muestra la dinámica de esta realidad, que de la semana pasada ahora hay otro escenario, como lo comentábamos el jueves, a partir de la anulación de las condenas del expresidente Lula por cargos de corrupción. La anulación de las condenas, que significa volver a foja cero en otro distrito, eso cambió radicalmente el tablero político y claro, ha hecho que Bolsonaro cambiara su actitud y ahora se pronunciara contrariamente a todo lo que había venido manifestando durante el desarrollo de la pandemia, una postura pro vacunas, pro contención de la gente,
pro ayudas y demás, que era contrario a lo que postulaba hasta ese momento. Y de hecho, en ese nuevo escenario hay que ver ahora cómo se reagrupan las fuerzas de los gobernadores. Hubo un frente de 21 gobiernos provinciales, los estados son como una suerte de provincias, en que los gobernadores pedían una coordinación nacional porque veían que no existía un plano por esa postura que tenía Bolsonaro de negar, de minimizar los efectos. Ahora eso ha cambiado y estamos esperando justamente en las próximas horas la definición de una nueva estrategia de ataque a la pandemia con un nuevo ministro de Salud que todavía no sabemos quién puede ser, pero que ha dejado de ser Pazuello, un militar activo que alegó razones de índole personal, pero que está en el ojo de la tormenta por una serie de acusaciones debido a la mala gestión que ha hecho de la pandemia. Carlos, también se está, ¿cómo se está analizando y cómo se evalúa la situación de esta localidad o de esta ciudad que iba a entrar en un periodo de vacunación y de estudio en base a la aplicación de una vacuna? ¿Cómo se está trabajando? Sí, Lourdes, es el proyecto Serrana, el Exacto. proyecto ese, que es una ciudad de 30.000 habitantes, aquí justamente en el estado de San Pablo, que fue tomada como objeto de estudio y está en marcha. El 17 de marzo es la última fecha de vacunación para completar toda la población y a partir de ahí se analizarán y está bajo la mirada atenta de los investigadores para entender no solo la primera versión. Tenemos que recordar que ya hay varias mutaciones, hay más de 1.200, de las cuales 3 son las que más llaman la atención por su carácter de gravedad, que aumenta la velocidad de los contagios. Como decía, hay un muerto cada 5 minutos y en los últimos días, en las 2 primeras semanas de marzo se entiende que 72.000 muertes ocurrieron fuera de las unidades de terapia intensiva. Y esto todavía está en estudio para entender cuáles fueron las variantes que contagiaron a esos pacientes. Claro. Entonces el proyecto Serrana es de mucho interés principalmente a partir del hecho de que las mutaciones están multiplicándose, proliferándose, justamente debido a que mucha gente, como la que se manifestó ayer en contra de las medidas de restricciones, toma con relatividad estas medidas. Entienden que no se van a contagiar o que va a ser mínimo, pero lo que estamos viendo justamente es que el contagio se acelera a partir de estas mutaciones y por eso también el proyecto de Serrana es de mucho interés. Bien. Carlos, te agradecemos y te mandamos un cariño muy grande. Buena jornada y estaremos en contacto en cualquier momento. Gracias, fuerza y un abrazo, Carlos. Muy bien, igualmente. Abrazo. Carlos Situación Turdera, complicada en Brasil porque